Señor, gracias por este tiempo. Toma control, Señor Jesús, sobre todas las cosas de las cuales ahorita no tenemos control. Te pido que tu Espíritu Santo se mueva, Señor Jesús, aún en medio de esta incomodidad. Que haya restauración, Señor Jesús, que haya un despertar en cada corazón que se encuentra abatido, que se encuentra cansado, desanimado, oprimido por un espíritu de tristeza, por un espíritu de Jezabel que busca desviarnos de nuestro propósito, en el nombre de Jesús. Amén. Sigo con esta serie y concluyo con la misma. Primera de Reyes 19, 3 al 4. Elías tuvo miedo. Y esa primera frase nos da la introducción a nuestro mensaje, que titulé Elías, anatomía de una depresión. Elías tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba de Judá y dejó ahí a su criado. Y anduvo por el desierto un día de camino, y vino y se sentó bajo un arbusto. Pidió morirse y dijo: basta ya, Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Después de la tremenda victoria que tiene Elías contra los profetas de Baal, y después de todo el éxito, si podemos utilizar esa palabra, que su ministerio tuvo combatiendo la idolatría, combatiendo directamente a Jezabel como la patrocinadora de toda la idolatría en Israel, Elías recibe un mensaje que le cambia la vida. Y es un mensaje de parte de Jezabel. Y le dice esencialmente Jezabel: adiós, se me fue, dice: que Dios me haga y aún me añada si mañana no he puesto tu cabeza como la de uno de estos profetas. De alguna forma, Jezabel estaba amenazando a Elías, diciéndole: te vamos a mandar a matar, porque acabas de dejar en ridículo la adoración a Baal delante de todo el pueblo de Israel. El poder de Jezabel y el poder de Acab estaba muy ligado a la influencia que ellos tenían sobre la adoración y sobre la idolatría que existía en el pueblo. Que un cuate extraño se levantara en contra de todo ese ejército de profetas y los dejara en ridículo, y no solamente eso, los humillara frente a todo el pueblo en el duelo más televisado de ese momento, había sido algo que marcó el reinado de Jezabel. Y sin duda esperarías que fuera algo que marcara el ministerio de Elías y que lo catapultara al estrellato de los profetas de toda la Biblia. La respuesta de Jezabel, sin embargo, fue una amenaza. Y ante esta amenaza se detona la peor depresión en la vida de Elías. ¿Sabes? Hay un montón de cosas que pueden detonar una depresión en nuestra vida. Elías se encontraba en un momento de mucho ajetreo físico, pero hay muchos factores que de pronto suponen la cereza en el pastel a algo que ya se venía cocinando de antes. Por eso titulé este mensaje como anatomía de una depresión, porque no solamente es el mensaje amenazador de Jezabel el que detona esta tristeza brutal que lleva a Elías a sentarse bajo un arbusto en el desierto y decirle a Dios: mátame, mátame. Hay muchos factores que son los que quiero analizar. Sin embargo, es importante que en nuestra vida estemos atentos a las señales que puedan presentarse de una nueva depresión.
estemos atentos a los eventos que a veces de una forma casi fortuita suceden y son capaces de detonar una depresión en nuestro corazón. Para Elías fue una amenaza, pero existen otros eventos. El nacimiento de un hijo puede detonar una depresión posparto. ¿Sabían que existe el término depresión de aniversario? Cada vez que se cumple una fecha que normalmente está ligada a la partida de un ser querido, muchas personas en esa fecha sienten esta depresión, sienten esta tristeza. ¿Qué debemos entender por depresión? Así como esta botella puede ser aplastada por una circunstancia externa, por una fuerza interior, nuestra vida se puede ver de esa manera. Eso es una depresión. La forma de esta botella, al ser sujetada a la fuerza que la está oprimiendo, se altera. Y nuestra vida, sujeta bajo el peso de un estrés, bajo el peso de una tristeza, bajo grandes cantidades de temor, grandes cantidades de ira acumulada, grandes cantidades de emociones negativas, se pueden apelmazar todas juntas sobre nuestra vida y empezar a darnos una forma que Dios no nos había dado. Moldea nuestros pensamientos, moldea nuestro temperamento, moldea lo más probable y lo más triste, nuestra fe. Una depresión es capaz de mandar al hombre más importante de Dios en la historia del pueblo de Israel, en ese momento, a la lona, bajo un arbusto, a decir: me quiero morir. Una depresión. Elías vio amenazada su seguridad. Cuando vemos amenazados este tipo de valores o virtudes o cosas que amamos con mucho o con gran parte de nuestro corazón, normalmente son cosas que detonan en una depresión. Elías había vivido como fugitivo durante 3 años y medio y un poco más, pero hoy fue suficiente. Elías sabía que su vida corría peligro desde el momento que él se llamó a sí mismo profeta de Dios, y desde el momento que Dios lo levantó como profeta, había una diana en su cabeza. Estaba en la lista de los más buscados de Jezabel. Y Dios lo fue levantando. Pero quizás la presión de estar teniendo su seguridad en riesgo durante tanto tiempo terminó aplastando la confianza de Elías, no solo en sí mismo, su confianza en el Dios que lo podía salvar. Lo que hace una depresión es moldear y es alterar de una forma negativa nuestra percepción misma de la realidad. La percepción que nosotros tenemos de Dios es lo último que se altera, pero es lo que termina dando al traste con todo, y es lo que se convierte en el factor que nos lleva a decir: me quiero morir. Antes de eso, se presentaron ciertos factores físicos en la vida de Elías. La misma narrativa nos va diciendo cómo Dios va tratando este proceso depresivo en la vida de Elías. Y el primer paso con el que Dios empieza a tratar el corazón de Elías es con el descanso. Elías viene después de aventarse un mega maratón, corriendo como Flash, porque dice que Dios vino sobre él y corrió. O sea, en un momento tienes a Elías orando por la lluvia, vence a los profetas, se pone a orar por la lluvia, ve la nube, sabe que va a llover, lo único que hace es fajarse la túnica, ponerse sus Jordan y salir corriendo delante del carro de Acab. ¿Cómo le hizo? Y dicen que se aventó como unos 20 kilómetros más o menos. Ya me quisiera ver yo. Ya me quisiera ver yo en 20 kilómetros, ni al caso.
Pero eso deja a Elías exhausto. Primera de Reyes 19:5. Y acostándose después de este exabrupto, después de desahogarse con Dios. Es muy importante notar que aún en su depresión Elías hace lo correcto. Ir delante de Dios. Ir y expresar su queja y su dolor delante de Dios. Elías, como un hombre de Dios, sabía algo. Él no podía quitar su propia vida. Él no podía quitar su propia vida. Y va delante de Dios. Y es a Dios a quien le pide que le quite la vida. Pero antes de eso, Elías comete un grave error. O sea, una de cal y una de arena. No solamente estaba exhausto, deja a su criado en Berseba. Elías estaba aislando. Y estaba ahora solo. Lo peor que podemos hacer cuando un evento traumatizante sucede en nuestra vida, cuando nuestras emociones no están al 100, cuando nuestro corazón está siendo perturbado por algo que nos está aplastando por dentro, es aislarnos. ¿Sabes lo hermoso de que Dios nos ha injertado en esta familia? Que ahora tienes una menor probabilidad de aislarte. Si Dios te injertó en esta familia, da por cierto una cosa: no estás solo. Puedes pedir ayuda, puedes acudir a alguien, a un hermano, a un amigo, y por favor, no te aísles. Porque lo que le pega a Elías primero es la soledad. Porque no había nadie con quien rebotar sus ideas. No había nadie quien le permitiera decir: pero realmente, Elías, Dios te ha desamparado. ¿Realmente, Elías, crees que no te va a guardar de esta? ¿Realmente, Elías, estás en lo cierto? Ese tipo de cosas se vuelven una realidad cuando estás solo. Por fortuna, Elías conservaba algo de su temor por Dios y no se quitó la vida. Pero estuvo muy cerca de hacerlo por estar solo. Estás solo, estás débil, estás exhausto. Es una mezcla poderosamente brutal para alguien que está triste o está herido. Lo primero que hace un ángel que desciende, cada vez que la Biblia menciona al ángel del Señor, es posiblemente una aparición de Cristo preencarnado. Porque no es solamente un ángel, es el ángel del Señor. Y me encantaría creer que es así, realmente Cristo manifestándose. Elías cae dormido en su soledad y en su tristeza, porque finalmente eso es lo que necesitaba, descansar. Pero un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Sí necesitaba descansar, pero antes necesitaba descansar fortalecido por Dios. Es importante que cuando hacemos parones en nuestra vida, Dios esté en medio de esos parones, fortaleciéndonos. Levántate y come. El ángel lo toca, lo despierta. Sabe que Elías no se puede dormir en esa condición. Lo toca, lo despierta, lo levanta y Elías come. Viene algo que me encanta. Dice: entonces vio que en su cabecera había una torta de lomo torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Comió y bebió, y ahora sí, ¿qué hizo? Acostarse. Necesita estar fortalecido. Antes de que Dios empiece a tratar el problema raíz de la depresión, empieza con algo básico. Tú y yo somos espíritu, alma y cuerpo. Puerco no, cuerpo. Entonces Dios se va a encargar primero de restablecer tu equilibrio y tu balance corporal.
¿Es pecado tomar medicinas antidepresivas? No, porque si tú estás sufriendo una depresión posparto, la sobrecarga de hormonas que estás recibiendo es probablemente aquello que te está afectando. ¿Sabes por qué las mujeres son 2 veces más propensas a la depresión del hombre? Porque la baja producción de estrógeno está ligada con estos cambios de humor. Son desbalances químicos. Son desbalances químicos que te puedes asistir de un profesional de la salud para levantarte. Entendiendo en fe que son como las muletas que utilizas cuando te has quebrado un miembro. Y eso te permite levantarte sin dejar de lado que tú puedas no volverte dependiente de esas medicinas, sino buscar y esperar en Dios a recibir la sanidad y entender cuál es la profundidad de ese mal que aqueja tu corazón. Pero Dios hace primero lo básico. Vamos a tratar el cuerpo, el paciente necesita comer y necesita descansar, y ve qué comida le da. El ángel del Señor volvió por segunda vez y le dice otra vez: levántate y come, porque es muy largo el camino para ti. Se levantó pues, comió y bebió. Y ve la super comida que le dieron. Dice, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Una vez que lo que estés tomando, lo que te ha sido prescrito, una vez que decides restablecer el balance en tu cuerpo, una vez que tu ser exterior se ve fortalecido, es momento de buscar a Dios. Es momento de ir. El recorrido que Elías hace no es ningún recorrido al azar por el desierto. No te vayas a ir por la Samalayuca y te vamos a encontrar de repente. No, pues es que Elías se fue al desierto. No, espérame. El recorrido que Elías hace es un recorrido de una duración específica y con un destino específico. Para llegar al monte Horeb, si mucho a pie, se requerían 20 días. Es muy difícil tener la certeza de estos datos porque no tenemos a la fecha la ubicación exacta de Horeb, que es igual al monte Sinaí. Son exactamente el mismo. 20 días más o menos se calcula. Pero Dios dice, son 40. 40 días es normalmente el periodo de prueba más largo que la Biblia establece para algo. 40 días. Es una forma simbólica de representar el caminar a través de 40 años del pueblo de Israel. 40 años en el desierto. 40 días caminó Jesús, ¿en dónde también? En el desierto. Elías fue al desierto para ser tratado por Dios, pero no fue al desierto solo, y no fue al desierto en sus propias fuerzas. Una vez que se alimentó de la super comida que Dios le había dado y había cocinado, fue el momento perfecto para ir, no solo enviado al desierto. Los desiertos en tu vida no los vas a inaugurar tú. Dejemos ya esa narrativa de es que estoy en un desierto. ¿Dios te dijo que te iba a meter al desierto? Porque Dios inaugura y clausura los desiertos. No somos nosotros. Y si Dios te va a meter al desierto, te va a mandar bien comido y bien descansado para que entiendas el proceso que estás caminando a través de él. El destino tampoco es un lugar escogido al azar. ¿Sabes qué pasó en el monte Horeb unos años atrás? Moisés oró a Dios, muéstrame tu gloria. Una de las oraciones más hermosas conocidas hasta ese momento, quizás la más hermosa de todas, la más desinteresada, la más apasionada, había tenido lugar en ese monte, y en ese mismo monte la gloria de Dios se manifestó delante de Moisés. Dios no estaba mandando a Elías a una tortura. Dios estaba tratando su relación con él.
y lo estaba llevando a un destino donde al final de ese recorrido Elías se iba a encontrar con Dios como todos los hombres de Dios lo hacen, en intimidad, solo. Pero uno de esos encuentros que es capaz de levantar al hombre más oprimido, más apesadumbrado, que aún ha abrazado los deseos de dejar de existir. Un solo encuentro con Dios. ¿En dónde? En su monte, en un lugar apartado, en un lugar reservado. Amado, cuando estás caminando a través de una depresión, es bueno que estés rodeado de personas, pero es bueno que te asegures estar teniendo estos momentos de intimidad con Dios, porque ni todas las relaciones ni todas las medicinas van a ser capaces de restablecerte si no estás tratando tu intimidad con Dios. Es un proceso. Para Elías fueron 40 días. Yo no sé cuánto te va a tomar a ti volver al gozo de tu salvación. Yo no sé cuánto te va a tomar a ti el restablecerte sobre tus dos pies, pero es un proceso en el cual espero de todo corazón la conclusión de ese proceso sea que tú llegues al monte de Dios y puedas tener la conversación que Dios tiene con Elías. Porque ahora sí podemos empezar a ver los factores espirituales que daban lugar a la depresión de Elías. Dios ya trató lo físico, ahora vamos con lo espiritual. Dos cosas estaban operando, tres cosas estaban operando en la vida de Elías. La primera de ellas, había una opresión maligna. ¿A qué vino Dios? A rescatarte, a salvarte. ¿A qué viene el diablo? A matar, robar y destruir. Una tristeza y un deseo repentino de muerte no puede venir de Dios. No puede venir de Dios. Y la opresión maligna en este momento es la amenaza que Jezabel le dice: así me hagan los dioses y aún mañana, si mañana Elías, a estas horas, será muy, muy brutal esta mujer, mañana a estas horas, yo no he puesto tu vida como la vida de uno de esos profetas. La amenaza de Jezabel es un espíritu de intimidación que normalmente viene también cuando estás haciendo las cosas bien. Oye, pero ¿qué está pasando, Dios? Si estaba buscándote, si estaba congregándome, estaba creciendo, estaba generando relaciones, estaba muy bien. Estaba muy bien. No hay una tristeza, no hay un estrés, no hay ira reprimida, no hay un evento traumático, no hay un desequilibrio emocional. Puede ser una opresión demoníaca. Puede ser, si tú eres un creyente que verdaderamente ha nacido de nuevo y eres habitación del Espíritu Santo, los demonios te hacen lo que el viento a Juárez. Pero puede haber de pronto estos dardos del enemigo, estas acechanzas del enemigo, queriéndote intimidar, queriendo echar para abajo lo que Dios ha hecho. No los escuches. Levanta el escudo de la fe. Ponte el yelmo de la salvación, la coraza de la justicia. En tus pies el calzado del apresto del evangelio de la paz. Cíñete la armadura que Dios te ha dado para que no caigas en las acechanzas del enemigo. Dios nos dio esa armadura como un medio de protección. Dios no diseñó una armadura ni inspiró a Pablo a escribir acerca de una armadura en un viaje astral que se puso Pablo. Como que se me ocurre, ¿no? Que estaría chido tener una armadura como si fuéramos los caballeros del zodiaco. No, es porque Pablo conoce que nuestra guerra se convierte en un plano, en una guerra espiritual. Y que nuestro mayor enemigo está súper interesado en acabar con tu vida, en intimidar tu vida. Y probablemente si no ha sucedido algo, la tristeza y la opresión que está sufriendo tu vida
puede ser el resultado de una opresión por parte del enemigo. Levántate en autoridad, toma la armadura de Dios de Efesios 6, 10, 11 y 12 y entonces empieza a pelear la batalla que Dios te mandó a pelear. Número 2, una depresión puede venir por un engaño del diablo. Hay ideas muy poderosas que repetimos, que creemos y que empiezan a gobernar nuestra mente y nuestras acciones. Muy sutilmente y muy veladamente en el discurso de Elías, en el enfrentamiento contra los profetas, se lee una expresión que pasa desapercibida, que es la siguiente: solo yo he quedado. Pasa desapercibido en medio de todo el mega show que sucede después, del fuego del cielo, de los profetas de Baal cortándose, no pasa nada, la carnicería que vino después, todo eso. Pero esa idea estaba gobernando el corazón de Elías. Esa idea era una mentira. Elías no era solo en medio del pueblo. Elías, en el capítulo 18 de Reyes, se topa con un cuate que se llama Abdías. Ese cuate era un infiltrado de Dios en el gobierno de Jezabel. Ese cuate estaba escondiendo profetas y los estaba protegiendo de Jezabel. Si había profetas escondidos, ¿de dónde saca Elías que solo él había quedado? Era un engaño que él estaba creyendo. Elías no había quedado solo. Elías no era el único. Si nadie más del pueblo saltó, pues era porque todos le sacateaban a que Jezabel los fuera a matar. Se necesitaba alguien que se levantara y les pusiera cara para que los medios sacatones también se levantaran. Así sigue funcionando la iglesia. Necesitamos levantarnos en medio a unos pocos para que muchos le entren. Somos montoneros a veces, pero bueno, el chiste es que estamos en la lucha. El punto es, estas ideas empiezan a gobernar nuestra mente y salen a relucir en los peores momentos de nuestra vida. Así, en el peor momento de la vida de Elías, 2 veces Elías le dice a Dios, Primera de Reyes 19:10 y 19:14, le dice: solo yo he quedado, solo yo he quedado. No, Elías, ese engaño por parte del diablo, el ignorar la conversación que tuviste con Abdías, te está metiendo en un predicamento. Es que ahorita te sientes solo, que ahorita todo el peso de luchar contra Jezabel está recayendo sobre tus hombros. Y no es por ahí, no es por ahí. Segundo engaño que está gobernando la mente de Elías: no soy mejor que mis padres. No soy mejor que mis padres. El dilema de la comparación. El gran trauma que viene de las expectativas que nos ponemos versus la voluntad de Dios. No soy mejor que mis padres. No soy mejor que A, que B, que C. No he logrado tanto. Y te has preguntado, amado, si Dios te mandó a lograr más que alguien. ¿Te has preguntado si Dios tiene un medidor de éxito para tu vida? ¿O si Dios anhelará celosamente únicamente tu corazón? Y si la expectativa de Dios se remonta a un paseo por la tarde durante todos los días de tu vida. ¿De dónde vienen entonces esas expectativas? No vienen de parte de Dios. No vienen de parte de Dios. Pero la mente atribulada de Elías está permitiendo que esos dardos del enemigo se estén clavando uno tras otro. Y ahora el escenario es brutal, porque Elías se siente solo y se siente nada. No soy más que mis padres. Es decir, tenía un estándar y ni siquiera llegué a él. Lo mínimo que podía haber hecho, no lo hice. Esas ideas empiezan
a torturar nuestra mente. Elías había manifestado anteriormente un comportamiento asertivo, un comportamiento que no se tomaba a pecho los conflictos que estaba teniendo con Acab, que no se daba por víctima de lo que estaba sucediendo en el pueblo de Israel y la idolatría. Ahora Elías, aplastado por esto, empieza a transformarse, y Elías ahora está lleno de autocompasión, autocondena, temor y desesperanza. ¿Qué receta tan perfecta para mandar a cualquiera a la tumba? Autocompasión, autocondena, temor y desesperanza. ¿Sabes? El temor es suficiente para darle lugar y mandar al traste nuestra vida. Porque así como la fe es la creencia de que Dios se va a presentar, el temor es la creencia de que el diablo se va a presentar. Tengo miedo de implica que tengo la certeza de que algo malo va a pasar. Tengo fe en implica que tengo la certeza de que algo bueno va a suceder. Dios se va a presentar. Aunado a todo este combo destructivo, es suficiente para que Elías se encuentre como esté. Elías pensó en su interior: ya tuve bastante, no me queda otra cosa más que morir. Elías estaba ahora resentido por las circunstancias. Elías estaba frustrado porque sus esfuerzos parecían en vano. Y yo quiero preguntarte, ¿qué dices de ti mismo en estas circunstancias? ¿Lo has comparado con lo que dice Dios cuando estás abatido, cuando te sientes apesadumbrado? ¿Qué dices de ti mismo? No puedo hacer nada bien. ¿Para qué lo intento? No sirvo para nada. Me odio. Mira a aquel o aquella persona que está haciendo mejor que yo. Hago comparaciones. Seguro hice algo malo. Me condeno. Nadie me ama. ¿Cuál es la luz de la verdad de Dios? Isaías 54:10. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová. ¿A quién? El que tiene misericordia de ti. Y saber que si Dios es misericordioso, es porque ese es el mínimo de su trato con el hombre. Ahora, si tú eres un hijo de Dios, no estás limitado a la misericordia de Dios. Tú tienes un acceso directo ante el trono de la gracia, en el cual vas a encontrar un sumo sacerdote que es capaz de compadecerte, porque fue tentado en todo igual que nosotros. No existe un estándar para la desesperanza. ¿Qué dices acerca de tu situación? No hay salida, nada importa, no lo puedo resistir, no es justo, no puedo hacer nada para cambiarlo, no puedo hacer nada al respecto, no puedo soportarlo. Dios te dice: todo lo puedes en Cristo que te fortalece. No te fortalecen los medicamentos, no te fortalecen tus amigos. La fortaleza viene de Cristo, amado. ¿Qué dices acerca de tu futuro? Nada cambiará. Nadie me amará. Seré demasiado viejo. Esa era mi última oportunidad de ser feliz. No tengo nada por lo cual vivir. No servirá de nada. ¿Qué dice la luz de la palabra de Dios? Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Dios no está lejano de tu situación. Cuando estamos en tinieblas de depresión, atesora la verdad de Dios. Ante los engaños del enemigo, atesora la verdad de Dios que te da fuerza.
lo más triste acerca de Elías es que, conociendo a Dios en una forma como probablemente tú y yo no hemos llegado a conocerlo, porque qué confianza puede tener alguien de su relación con Dios para decirle al rey: espérame, ahí vengo, voy a orar para que deje de llover, pum, ya regresé. No va a haber lluvia ni rocío durante 3 años y medio. Qué confianza en Dios, qué confianza en Dios para que te lleve Dios a un arroyo, te sientes en el arroyo, te da hambre y llega un cuervo y te lleva pan. Y luego dices: oye, pues échale algo a la torta, Dios. Llega otro cuervo y te lleva carne. Y ¡pum! ¡Qué confianza! Pues Elías había perdido esa confianza en el Dios que tenía. Llega al monte y en el monte se mete a una cueva. Otra vez, a aislarse. Otra vez, la oscuridad. Otra vez, no quiero ver a nadie. Ahí entró en una cueva y pasó en ella la noche. Y vino a él la palabra del Señor. Estoy leyendo Primera de Reyes 19:9. Y la terapia de Dios empieza por una sencilla pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Pues que no Dios es omnisciente. Pues que no Dios escudriña lo más profundo de nuestros corazones. La pregunta entonces es retórica: ¿qué haces aquí, Elías? Estás en un lugar que no te corresponde. Mi monte santo es para que te encuentres conmigo, no para que te metas en la cueva. Mi presencia es para que la disfrutes, no para que huyas de mí. Deberías de presentarte delante de mí hambriento, apasionado, pero vienes aplastado. ¿Qué haces aquí? Me encanta mi Dios que me hace reflexionar. Me encanta mi Dios que me hace analizarme. Me encanta mi Dios que me dice: vengan y razonemos. ¿Qué haces aquí? Si Dios te llevara hoy a ese monte, te haría la misma pregunta. ¿Crees que estás en el momento y en el lugar donde debes estar en tu caminar con Cristo? ¿O será que si eres citado con Dios, tu reacción va a ser la de esconderte? ¿Y será que si Dios te habla en la mugre cueva de tristeza en donde estás, tenga primero que hacerte reflexionar? ¿Qué haces ahí, Juan? ¿Qué haces ahí, Pedro, María? ¿Qué haces ahí? Como la depresión tenía un ancla en el espíritu y en el alma de Elías y emanaba las mentiras del enemigo, Dios necesitaba que Dios necesitaba que Elías escuchara a sí mismo. Versículo 11, el Señor le dijo: sal y ponte en el monte delante del Señor. No, esa cueva de tristeza no es el lugar donde Dios te citó. Es un lugar donde puedes estar expuesto ante su presencia. En ese momento, en el monte del encuentro, cuando Elías decide salir de la cueva, el Señor pasaba. Cuando Dios se encuentra con Moisés, me encanta que hace lo inverso. Dios le dice a Moisés: nomás escóndete, Moisés, que no puedes ver mi gloria. Dios trata con un Moisés hambriento y apasionado de una forma diferente con un Elías abatido y oprimido por el enemigo. A Moisés le dice: ¿sabes qué? Escóndete ahí tantito, porque voy a hacer pasar todo mi bien delante de ti. Pero al deprimido, al abatido,
le dice: sal y observa. Nada más que no pasó Dios como pasó como con Moisés. Dios utiliza formas diferentes de tratar a sus mismos hijos. Dios utiliza formas diferentes de representarse a sí mismo en momentos diversos de nuestra vida. ¿Qué pasaría si Elías hubiera esperado verlo como Moisés? ¿Qué pasaría si Moisés hubiera esperado verlo como Elías? Dios es soberano, amados, y Dios escoge perfectamente la forma en cómo va a representarse a sí mismo en cada momento. Y para Elías había que darle una intravenosa de la presencia de Dios. Y de pronto Dios decide pasar a través de un grande y poderoso viento que destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Este no era uno de los aironazos que vienen aquí en marzo, abril, que sí te anda llevando el aire de repente. Este era un viento brutal que rompía la piedra, que movía los montes. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego, el susurro de una brisa apacible. Elías había visto la furia salvaje de Dios en acción, cerrando el cielo, haciendo caer fuego, haciendo truenos, desafiando los elementos. Elías no había visto la mano invisible de Dios en todo lo que hacía. Elías había perdido de vista que Dios lo había guardado antes y lo llevó a un arroyo y le llevó comida hasta el arroyo. O sea, Dios inventó Uber Eats por Elías. Le lleva comida hasta el arroyo, se seca el arroyo, lo lleva con una viuda donde no tenía nada para darle de comer. Bueno, una viuda, el ser menos susceptible de alimentar a alguien, le da de comer a Elías durante 3 años y medio. Se muere el hijo de la viuda. Elías lo resucita por el poder de Dios y Elías se siente solo. Dios había estado guardando la vida de Elías a través de estos pequeños eventos. Y en el susurro, Dios le hace recordar a Elías lo que había perdido, lo que había dejado de recordar. Yo he estado contigo toda la vida, Elías. Se cuenta que en la Segunda Guerra Mundial había un soldado americano huyendo en las montañas. Y venían los nazis detrás de él rastreándolo. Y él se mete en una cueva y desesperado le dice a Dios: Dios, ¿cómo quisiera que levantaras un muro de piedra que me cubriera de la amenaza de muerte que está sobre mi vida? Se dice que este soldado ve bajar una araña y la araña empieza a construir una pequeña telaraña. Y él escucha las voces de los alemanes a lo lejos. Y dice: qué Dios tengo, que en medio de este momento se burla de mí y hace que una telaraña me vaya a proteger. El vato se sienta en la cueva y espera que lleguen sus captores por él. Para el momento en el que llegan, se escucha a los soldados alemanes decir: no hay nadie que pueda haber cruzado a través de esta telaraña, busquemos en la siguiente cueva. Si hubiera notado que alguien rompió la telaraña. Y Dios utiliza ese tipo de métodos poco convencionales para demostrarnos que Él está
junto a nosotros, que Él puede seguirnos levantando, que Él puede seguirnos dando aliento. El silbo apacible para tu vida es la forma casi invisible de Dios de decirte: he estado contigo y no pienso retractarme. He estado presente en cada una de tus tristezas, en cada una de las injusticias, en cada uno de los valles, y no pienso retractarme. Tú esperas ver el fuego, tú esperas ver el viento, y yo he estado presente en la tranquilidad. Entonces el Señor de los ejércitos, entonces Elías respondió: he tenido mucho celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Elías recibe una respuesta contundente de parte de Dios y le dice: Elías, regresa por tu camino, y cuando hayas llegado vas a ungir a un rey, a otro que va a ser rey, y vas a ungir a un profeta. Se requirió un solo hombre como Elías para plantarle cara a Acab y a Jezabel. Ahora Dios levantó a 3 para terminar lo que Elías pudo haber hecho solo. No era una tarea fácil. Elías le pidió ayuda a Dios y Dios le mandó ayuda. Elías le pidió un porqué a Dios y Dios no le dio un porqué, le dio un propósito. No le dijo: sí, mijito, entiendo tu dolor. Le dijo: ve y ponte a trabajar en lo que Dios, en lo que ya yo te he hecho. Regresa por el camino por el que llegaste. Haz lo que sabes hacer, porque yo te he demostrado que he estado contigo y seguiré estando contigo. Y en el reenvío de Elías, Dios sigue de una forma tan asombrosa manifestándose, que me queda claro que la primera vez que leí esta historia la leí en la forma incorrecta. Leí esta historia viendo a Elías como un superhombre que se quebró. Después de esto he visto esta historia viendo a Elías como un humano y Dios glorificándose en un simple mortal. Porque ahora Dios respalda a Elías y nuevamente la vida de Elías vuelve a estar amenazada, no por una mujer, por 50 hombres. Primera de Reyes, Segunda de Reyes 1:9 al 15. Segunda de Reyes 1:9 al 15. Llega un grupo de 50 hombres, van a llevarse a Elías, y Elías hace caer fuego del cielo y rostiza a 50 hombres. Llega un segundo grupo de 50 hombres, van por Elías y Dios nuevamente hace caer fuego del cielo y lo rostiza. Ahora Dios no hizo caer fuego del cielo una vez, sino 2 veces más. Llega un tercer grupo y este es más inteligente, le dice: espérame, ¿me puedes acompañar, por favor? Y Dios envía a Elías a traer juicio sobre un hijo de Acab llamado Ocosías. Dios cumple su palabra en la vida de Elías. El juicio que le da a este rey es definitivo y se cumple. Dios le ha dado un propósito a Elías y Dios sigue mostrándose presente en la vida de Elías. 2 veces manda fuego del cielo, y por si fuera poco, Elías se encarga de capacitar y de ungir a un profeta que es 2 veces más eficiente que él, que hace el doble de milagros que él y que continúa la obra que él continuó. Dios tiene mucho que hacer con tu vida aún después de la depresión. Dios puede lograr que este vaso que ha sido deformado por la presión, que ha sido deformado por la vida, con un poco de aliento del cielo,
pueda volver a su forma original y pueda cumplir el propósito de Dios. La primera vez que leí esta historia es como que Dios lo quiso retirar y ya. Dios se encarga de mostrarle a Elías el favor con él de una forma que te hace sentir celoso, porque llegamos al punto culminante del ministerio de Elías. Y es que si Elías acaso tenía miedo de que iba a morir, ni siquiera eso Dios le permitió que llegara. Segunda de Reyes 2:11 dice que mientras Elías y Eliseo iban andando y hablando, apareció un carro de fuego y caballos de fuego y separó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. ¿De qué tenía miedo Elías? ¿De su vida? ¿De su seguridad? ¿De su ministerio? Todo se lo hizo Dios en charola de plata. Hizo el doble de señales, el doble de milagros, hizo el doble de eficiencia en la tarea culminante, en el cierre de su carrera. Elías tiene el mayor récord de productividad que antes de la depresión. Si Elías tenía temor de la muerte, Dios le libró de la muerte. Si Elías tenía temor de la injusticia y de sus enemigos, Dios a través de su vida juzgó a sus enemigos. Es decir, Elías no dejó este mundo sin que antes Dios juzgara a Jezabel, juzgara a Acab y lo librara de la muerte. ¿No es eso el evangelio que predicamos? ¿No es esa la esperanza en la que descansamos? Que aunque la muerte física nos puede llegar, que aunque haya personas que puedan amenazar aún nuestra seguridad, no tememos a los que matan al cuerpo, no tememos a la muerte como el cese de nuestra vida. Tememos al estado definitivo de una separación eterna de Dios, y de eso Dios nos ha librado. No temeremos lo que pueda hacernos el hombre. No podemos temer ninguna otra circunstancia, porque en todas ellas Dios tiene cuidado. Ponte de pie. Yo quiero orar especialmente por aquellas personas que se encuentran abatidas, al borde o en el camino de la depresión. Cierren sus ojos, por favor, todos. Quiero que levantes tu mano bien alto. Wow, de verdad esperaba 4 o 5 manos. Espíritu de Dios, Espíritu de Elías, tú que estás en esta casa, en este momento, yo te pido que tu aliento sople en cada uno de mis hermanos, en cada uno de tus hijos, Dios, que hoy está perdiendo el aliento, que ha anhelado rendirse, que ha anhelado morirse, que ha anhelado tirar la toalla, que ha anhelado dejar de luchar. Espíritu Santo, que sople tu aliento de vida en cada uno de ellos nuevamente. Que regrese el gozo de tu salvación, que regrese nuevamente la expectativa de saber que tú no has terminado. Que vengan esos tiempos, Señor Jesús, en los cuales a través de un silbo apacible pueden reconocerte, pueden saber que tú has estado obrando. Vamos, yo quiero orar por ti, porque Dios me movió a orar por ti, pero tú ora por ti y dile: Dios, vuélveme el gozo de tu salvación. Dios, ayúdame a esperar en medio de este valle. Restáurame el propósito. Dios, deshaz estos engaños del enemigo, estos pensamientos por medio de los cuales han decidido renunciar a todo lo que tú les has dado. Dios, permítele sobre todas las cosas verte, cómo has estado obrando en su vida ya, cómo los atrajiste hasta este lugar, hasta este momento. Señor Jesús,
Yo te pido que tu aliento esté en ellos, Dios. Que así como tú bajaste del cielo para poner pan en el estrado, en la cabecera de Elías, Dios, este mismo pan que bajó del cielo venga y alimente los espíritus abatidos. Amado, el pan del cielo es Cristo. Y si tú estás hambriento de Él, Dios te va a levantar de este valle y de esta depresión. Espíritu Santo, que haya un reverdecer en estos propósitos que estaban truncados, en estos sueños que fueron muriendo. Señor Jesús, que todo aquel espíritu abatido que se cansó de luchar, que no te puede ver, pueda ser reenviado por ti, reenviado, y abraza esa palabra de Dios que le dijo a Elías: ve por el mismo camino de regreso. Amado, si tienes que pasar por el desierto, abraza el desierto, pero no sueltes la mano de Dios en ese proceso. Dios, llama a tus hijos a que salgan de esas cuevas. Llama a tus hijos a lugares de encuentro con tu presencia, donde hoy seguramente ya estás pasando enfrente de ellos. Yo no sé si Dios ha pasado enfrente de ti en otros días, pero busca a Dios en lo secreto. Busca a Dios en la intimidad. Apártate en un momento, en un cuarto, enciérrate en un baño de tu casa. Vete a caminar por la mañana y dile: Dios, pasa delante de mí, sácame de esta cueva. Que podamos salir, Dios, que podamos ser reenviados por ti, fortalecidos, nuevamente llenos, Señor Jesús, de abrazar la misión que nos diste en esta vida, de encontrar el sentido por el cual tú nos pusiste aquí. Dios, que cada vez más vidas se enciendan como una luz donde sea que tú los hayas plantado. Dios, que aquel que ha perdido el sentido pueda entender que tu misericordia es nueva mañana, y el día que sigue, y el día que sigue, y el día que sigue. Señor Jesús, que cada vez más y más de tus hijos sean fortalecidos mediante la fe que han puesto en Cristo Jesús. Amado, esto no son solo palabras, créelo en tu corazón. Créelo en tu corazón.